Bien, para entender los tres casos clínicos que teníamos en la parte de metabolismo de la bilirrubina, ustedes lo que tenían que tener en cuenta era la clasificación de la ictericia, ¿sí? Si era una ictericia prehepática, hepática o poshepática. Esa es como la primera diferenciación que vamos a hacer en estos casos clínicos. El primer caso clínico tenemos a Mirta, de 25 años, que es maestra en una escuela rural con agua de pozo e instalaciones sanitarias precarias. Y dice que desde hace 7 días empezó con dolores musculares, decaimiento, falta de apetito y malestar general. En ¡Ay! los últimos 3 días se constataron registros febriles que ceden con la administración de antitérmicos. Nos refiere que tiene una orina muy oscura y que las heces son claras. Al examinarla, la observamos con coloración amarillenta en piel, mucosa y escleróticas, dolor leve a la palpación en hígado. Y tenemos las enzimas hepáticas totalmente aumentadas, recontra aumentadas. La bilirrubina total está en 10, así que también está aumentada. La directa en 5 y la indirecta en 5. ¿Cuál era el término médico que le damos a la coloración de la orina oscura? ¿Cómo se llamaba? Coluria. Bien. ¿Y las heces claras? Apolia. Voy a meter. Esperen un segundo que mi perro se puso a ladrar, lo voy a sacar. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos a una paciente que está con dolores musculares. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo lo traducimos en términos médicos? Mialgias. ¿Mialgia, profe? Ah, Sí, ay, me adelanté. Sí, mialgias, perfecto. ¿Sí? El dolor muscular que la persona refiere se llama mialgias. Está decaída, no tiene hambre y tiene un malestar generalizado. Y en los últimos 3 días empezó con fiebre. ¿Qué sospechan en esta paciente? Primero, es una ictericia hepática, poshepática o prehepática. El daño está en el hígado, antes del hígado o después del hígado. En el hígado, profe. Bien, está en el hígado. ¿Por qué está en el hígado? ¿O en qué pensaron? ¿En qué pensaron? ¿Qué podía llegar a tener esta paciente? Ictericia. Bien, ictericia es el signo. O sea, yo voy a ver que la persona está ictérica. Lo constato, obviamente, por laboratorio, tiene la bilirrubina aumentada. Pero la causa, ¿qué sospecho en esta paciente que está pasando para que me aumente la bilirrubina y las enzimas hepáticas y tenga toda esta clínica? Acá el dato importante que tienen que tener, por eso no es solo centrarse en el examen físico y demás, en el interrogatorio. En el interrogatorio la paciente nos dice que es maestra en una escuela rural con agua de pozo e instalaciones sanitarias precarias. Y me aparece con todo este cuadro. y eso da hepatitis, profe. Bien, hepatitis. Puntualmente, ¿cuál o cuáles? La A. Bien, la A. La A y la E, puntualmente, son las dos que el contagio se hace fecal oral, por alimentos contaminados, por agua contaminada, ¿sí? Distinto es a las que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, la B, la C y la D, que es más por contagio, por ejemplo, de transmisión sexual o en contacto con sangre infectada, ¿sí? La A, sobre todo, es el contacto fecal oral. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto de esta persona,
de una escuela rural, de agua con agua de pozo, instalaciones sanitarias precarias, y toda esta alteración en el laboratorio y sintomatología, probablemente lo primero que tengo que sospechar es una hepatitis A, ¿sí? Bien, entonces acá estamos hablando de una ictericia hepática. O sea, me está hablando que el daño está a nivel hepatocelular, ¿sí? Dentro de esas, yo puedo tener lo que son los daños hepáticos agudos y crónicos. En los agudos voy a tener todo lo que son las infecciones o lo relacionado a drogas, ¿sí? A medicamentos, ¿sí? Cuadros agudos. Y dentro de lo que son, por ejemplo, los daños crónicos, ¡ay, mi vida! En cuanto a lo que son los daños crónicos, puedo tener la cirrosis, por ejemplo, ¿sí? Que es un daño que se produce a lo largo de un periodo largo, valga la redundancia, de un periodo largo, puedo tener lo que es la cirrosis, ¿sí? En lo que es el laboratorio, yo voy a tener los dos tipos de bilirrubina aumentado, pero el predominio va a ser a bilirrubina directa, ¿sí? Voy a tener coluria, como en el caso de esta paciente, y voy a tener también acolia. Bien, entonces, este es un caso de ictericia hepática. Bien, vamos con el caso clínico 2. El caso clínico 2 es Pedro, que es cocinero, tiene 55 años y hace 5 meses aproximadamente empezó con dolor en epigastrio, luego de probar sus recetas de cocina. El dolor tiene periodicidad y curva, con exacerbaciones y remisiones. ¿De qué me está hablando esto cuando dice curvas de exacerbaciones y remisiones? ¿Cómo lo entendieron a ese dolor? Del Que tipo no es de un... dolor que va y viene. Bien, ¿y qué tipo se animan a decir qué tipo de dolor es? Es como un dolor punzante que tiene una intensidad alta y después va disminuyendo. Bien. Ese tipo de dolor con esas características es lo que uno conoce como dolor tipo cólico, ¿sí? Es un dolor que va a tener picos donde se va a exacerbar y después va a calmar, ¿sí? Es un dolor tipo cólico. Puntualmente, estos dolores lo van a ver como muy característico en lo que son las patologías litiásicas. Es muy frecuente en los cálculos en vesícula o los cálculos renales. Las personas van a tener un dolor quizás de como de meseta, va a ser picos, como bien espásticos, y después va a calmar. Entonces, a eso se refiere con dolores, con exacerbaciones y remisiones. Y también nos dice que en las últimas 48 horas empezó con náuseas y vómitos. Y un intenso prurito. Y un intenso prurito, bueno, que es por el motivo que consulta. Esto del intenso prurito, ¿qué era el prurito? Que le pica, Se pica. son Bien. constantes. ¿Y qué le puede estar generando esta picazón generalizada? O sea, ¿cuál puede ser la causa? El aumento de la bilirrubina, ¿o no? Bien, ¿No se sí, llama perfecto. colestasis esto? ¿Qué? ¿No se llama colestasis? ¿O en ¿El qué? embarazada se llama colestasis? El aumento de la bilirrubina. No, en sí es como la definición que uno le da a cuando la bilis no puede salir, digamos, de la vesícula. A eso se llama colestasis, ¿sí? Que es como el acúmulo. Yo, profe, encontré que el prurito era porque las sales biliares pasan a sangre y se acumulan después y estimulan terminaciones nerviosas en la piel, lo que generan como esa sensación de picazón molesta. Perfecto. Entonces, ahí ya dijeron algo interesante que es, hay un cúmulo de lo que son las sales biliares, las ácidos biliares. ¿Y esto por qué me puede generar? O sea, ¿por qué se puede estar dando que se esté acumulando? Por una obstrucción. Tal cual, ¿sí? Y lo más frecuente es que haya cálculos en vesícula. Bien. Después, esperen un segundito. Bien.
Examinamos, presenta de nuevo coloración amarillenta en piel, mucosas y escleróticas, dolor localizado a la palpación en hígado. Y en el laboratorio tenemos bilirrubina directa en 5 y amilasa en 100. No nos habla de la bilirrubina total, pero vamos a dar como por obvio que si solamente me está nombrando la bilirrubina directa, es que es la bilirrubina directa la que está aumentada, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que si yo tengo aumentada la bilirrubina más todo este cuadro que tiene el paciente, yo voy a pensar en una ictericia que Poshepática, profe, por la obstrucción pose- también. exactamente, posthepática, ¿sí? Acá la obstrucción o las causas de ictericia posthepática pueden ser intraluminares o extraluminares, o sea que está afectando directamente el conducto o la excreción de lo que es la bilirrubina o que esté afectando de manera indirecta la excreción de la bilirrubina, ¿sí? Por ejemplo, intraluminar puntualmente sería una colelitiasis, ¿sí? Y una extra luminar sería, como habíamos visto en algún momento, un paciente con un CA de cabeza de páncreas, ¿sí? Que justamente lo que está haciendo, ¿qué va a hacer? ¿Comprimir qué? El duodeno. ¿Qué del duodeno puntualmente? Porque me puede comprimir cualquier parte del duodeno, pero si me comprime una parte puntual, es lo que a mí me va a generar este aumento. Y todos los conductos, profe, ampolla de Bien, váter, todo El eso. colédoco, Todo eso. particularmente. exacto, ¿sí? Exactamente. Entonces, piensen esto, hay una obstrucción, puede estar dentro de lo que son las vías o por fuera y comprimir de manera indirecta, ¿sí? Dentro del laboratorio, puntualmente lo que voy a tener es esto, el aumento de la bilirrubina directa. eh, entonces, en consecuencia, la persona puede presentar también lo que es acolia, puede presentar coluria. No sé si esta paciente, no, no me habla de la orina, creo. Sí, no. Bueno, pero puede también presentar acolia y coluria, ¿sí? Y acá lo importante es esto, este dato que nos da del prurito, ¿sí? La picazón generalizada que tiene es un dato también a tener en cuenta y el tipo de dolor que tiene, que hace las curvas con exacerbaciones y remisiones. Entonces, en este paciente lo que yo pienso es ictericia posthepática, sobre todo algo a nivel, o sobre todo causa litiásica, ¿sí? Bien. Y el último caso es Marcela, de 30 años. Ya nos dice que de base tiene una enfermedad autoinmune hace 5 años. Ahí ya un poquito como que nos aclara el panorama. Y dice que desde hace un mes comenzó con agitación y debilidad al caminar pocas cuadras. Hace 4 días dejó de ir a su trabajo y quedó en cama por presentar fiebre, con escalofríos, coloración amarillenta en piel, mucosa y escleróticas. Y refiere además intenso dolor dorsal. En el laboratorio tenemos el hematocrito bajísimo. La hemoglobina, bajísima. La bilirrubina total la tiene alta, a predominio indirecto, porque nos aclara que tiene una bilirrubina indirecta de 5. LDH en 1500. Y después las enzimas hepáticas que están normales. ¿Sí? En esta paciente, ¿qué pensaron? O sea, con ese laboratorio, mirando sobre el laboratorio, ¿qué podemos decir? ¿Que está qué? Está anémica. Bien, de base está anémica, tiene el hematocrito en 20 y la hemoglobina en 6. Ya con una hemoglobina en 6 hasta sería candidata para transfundir, ¿sí? Valores menores a 7 se transfunden. Entonces tiene una hemoglobina de 6. Asociado tenemos un aumento de la bilirrubina a predominio indirecto, entonces ya hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Yo pienso en algo que está pasando que antes o después del hígado. Prehepático Es es. prehepático. Bien, perfecto. Entonces, tengo una ictericia que es prehepática. Tiene una enfermedad autoinmune de base, está anémica. Entonces, pienso, algo que está pasando antes del hígado, que me esté generando una anemia asociada a una enfermedad autoinmune, ¿qué pensarían?
Yo, profe, busqué bastante porque medio que no se me ocurría y Sí. encontré anemia hemolítica autoinmune, que eso Bien, es lo que genera después la ictericia, que bien, sea prehepática perfecto. además. Es eso, ¿sí? Esta paciente, teniendo en cuenta el laboratorio que está anémica, que tiene una enfermedad de base autoinmune y que tiene un aumento de la bilirrubina indirecta, me está hablando de que lo que está pasando puntualmente está en vaso. Entonces, hay una hemólisis excesiva que en consecuencia la persona va a terminar con una anemia hemolítica, porque es lo que le está dando la causa a esa anemia, y autoinmune, porque es de la base de la patología de la paciente, ¿sí? Lo que tenían que pensar puntualmente es eso. Después, la LDH, que también está aumentada, es producto de esto mismo, de la hemólisis, ¿sí? Hay destrucción continua de glóbulos rojos. ¿Cuánto es la vida útil del glóbulo rojo? 120 días. Bien, 120 días. 120 días. Pero ¿qué pasa? En la anemia hemolítica no están solamente destruyéndose los glóbulos rojos viejos, está destruyendo todo. Glóbulo rojo nuevo que todavía debería estar en circulación, los está eliminando. Entonces, por eso la persona termina anémica. Bien, entonces Marcela lo que tiene es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo llegó a eso? El hematocrito está bajo, la bilirrubina indirecta está alta y de base tiene una enfermedad autoinmune. ¿Bien? Profe, ¿y el dolor? Yo encontré que tenía que ver con esplenomegalia, porque como el vaso está trabajando muchísimo más, porque tiene que eliminar no solo los glóbulos rojos sanos, viejos, sino Bien, los sanos también, se agranda y eso genera un dolor que genera molestia. Dolor perfecto. dorsal, como que Ujú. duele atrás. Por la localización del vaso, como dijo la compañera, el vaso está funcionando de más, digamos, porque si bien su función es la hemólisis, pero tiene que ser la hemólisis de glóbulos rojos viejos. Entonces, se agranda por una cuestión de inervación, empieza a comprimir y por la localización que tiene, la persona va a referir un dolor dorsal. ¿Sí? Es por eso, perfecto, por la esplenomegalia. Si bien no lo dice acá, yo tengo que sospechar que en una anemia hemolítica el vaso, que es el que me está generando todo esto, va a estar agrandado de tamaño. ¿Sí? Bueno, a ver si nos quedó algo. Estoy leyendo las preguntas. ¿Por qué las tres personas descritas en el caso clínico tienen esta coloración? Ya lo hablamos. ¿Qué tipo de ictericia? También lo hablamos. Las causas más frecuentes. Bueno, es lo que estuvimos hablando. En el caso uno es una ictericia hepatocelular. Sobre todo sospechar todo lo que me produce daño propiamente en el hígado, ¿sí? Fármacos, tóxicos, infecciones, ¿sí? En el caso 2 teníamos una ictericia poshepática, sobre todo obstructiva o colestásica, son como las cosas que tengo que pensar, sobre todo litiasis y tumores, puntualmente el de cabeza de páncreas. Y en el caso 3 entonces teníamos una ictericia prehepática, hemolítica sobre todo, aumenta la bilirrubina indirecta por la destrucción acelerada que tenemos de los glóbulos rojos. Y el último dice qué importancia tiene la determinación de la bilirrubina directa e indirecta y las enzimas séricas en las personas con ictericia. Acá puntualmente lo que hicimos es esto, ver a predominio si tenía aumento de la indirecta, que sería la no conjugada, me habla de que hay afectación de todo lo que sucede antes de llegar al hígado. Si hay aumento de la bilirrubina directa, que sería la conjugada, me está hablando de que el problema está puntualmente a nivel del hígado, ¿sí? Y las enzimas hepáticas, puntualmente, cuando hay alteración o aumento de la GPT y la GOT, que son enzimas propiamente hepáticas, también me está hablando de que hay un daño a nivel hepatocelular, ¿sí? Ese es otro dato que tienen que tener presente cuando están las enzimas aumentadas. Fíjense que en el caso 1, que es Mirta, que tiene la hepatitis A, la GOT y la GPT están recontra aumentadas. ¿Sí? Entonces, me está hablando de que hay una afectación a nivel de hígado. Y en estos casos, en ninguno aparece, pero si por ejemplo me aparece la FAL aumentada, teniendo en cuenta el resto del cuadro clínico de la persona, puedo también pensar en algo más a nivel de la colestasis, ¿sí? Va a predominar el aumento de la FAL. Entonces, esa diferenciación en cuanto a las enzimas y la bilirrubina directa e indirecta.
Profe, la sal es la fosfatasa alcalina, ¿no? Sí, esa misma. Bueno, les pido porfa que compartan en sus comisiones lo que dije al principio, que no sé si estaban todos, pero con el tema de las habilidades de nutrición 1 y 2 van a ver que son habilidades bien teóricas. Las habilidades 1, la habilidad de nutrición 1 es algo bien cortito, tienen que hacer una consejería a una persona que le hacen el diagnóstico de diabetes. Y las habilidades clínicas de nutrición 2 van a ver que es de anemias. Fíjense que está cargado también un PDF, si no me equivoco, ahora me voy a fijar, pero había en su momento un PDF muy cortito de anemias, como para que ustedes se centren en las que aparecen en las habilidades clínicas. No se vuelvan locos tratando de entender el resto de anemias, porque anemias es un mundo enorme que lo van a ver más adelante en profundidad. Céntrense en las que se nombran ahí, que son las más prevalentes. Esas dos habilidades, como son bien teóricas, las vamos a poner en común cuando volvemos de las vacaciones y retomamos con el resto de las actividades. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Bueno, Profe, sí. Profe. entonces el aumento de la bilirrubina directa y las enzimas hepáticas GPT y GOT sería a nivel del hígado. Hepatocelular, exacto. Acordate que a nivel, si yo hablo de una ictericia hepática, pueden estar las dos bilirrubinas aumentadas, tanto la directa como la indirecta, pero el predominio siempre va a ser a directa. Ah, bueno, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay dudas, listo chicos, nos vemos cuando volvemos las vacaciones. Descansen los que puedan y Gracias, profe, igualmente. nos vemos en una Gracias, semana. profe. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Nos Buenas vemos. Chao, vacaciones. profe, gracias.